Ser una inmigrante en Estados Unidos es muy difícil. Llevo más o menos unos 15 años en Estados Unidos y aunque tal vez ha sido un poco difícil, ha sido de las mejores decisiones que he podido tomar en mi vida. Después de todo este tiempo, por fin me decidí a contarles exactamente todo mi paso y todo mi proceso de ser un inmigrante desde Colombia a Estados Unidos. Con únicamente $50 en el bolsillo, los voy a contar absolutamente todo en este video. Bueno, antes de contarles la historia de cómo llegué aquí, quiero darles un poco de contexto. Creo que se va a alargar un poquito más el video, pero la verdad es que pues todo esto son cosas que pasaron en mi vida, cómo llegué a Estados Unidos, qué es lo que ha pasado, y más adelante pues les voy a explicar así cómo he podido llegar a trabajar en Google, a tener negocios, a poder hacer dinero yo por internet, a poder darle empleo a mucha gente. Mejor dicho, todo esto, espérense que vale la pena, porque de verdad que pues yo digo que es una historia que inspira. Yo a veces miro para atrás y digo como wow, todo lo que he hecho ha sido gracias a mí y al esfuerzo y al apoyo de mi familia, de mi esposo, bueno, todo esto. Entonces déjenme les cuento el resto de la historia. Yo nací en Bogotá, Colombia, y me crié con mi mamá, madre soltera, y mi hermana y mi bisabuela. Un tiempo cuando estábamos muy pequeñas, pues cuando mi mamá se divorció, tuvimos que irnos a vivir a la casa de mi bisabuela. No teníamos mucho dinero, la verdad, no éramos millonarios, tampoco vivíamos como en clase baja, pero mi mamá siempre ha sido súper resiliente y creo que el video va a hablar muchísimo del ejemplo que mi mamá ha inculcado en mí y cómo las cosas que han salido han sido gracias a mi mamá. Honestamente, de aquí hoy en día todavía la admiro y veo que siempre ella sale adelante. Entonces todo esto ha sido también gracias a la fuerza, a la resiliencia que mi mamá como madre soltera ha tenido para levantarnos a nosotras desde pequeñas. Entonces, bueno, todo ha sido un viaje. Antes de venir a Estados Unidos yo estaba trabajando en un restaurante. Bueno, mi primer trabajo de hecho fue a los 18 años. Estaba trabajando en un call center, ese fue como que mi primer trabajo. Ahí fue como que la vida para mí se abrió porque pues empecé a ganar dinero, empecé yo a malgastar dinero porque yo no tenía educación financiera en ese entonces. Después de ahí pues pasaron como que muchas cosas. Me la pasaba con una de mis mejores amigas que nos la pasamos para todo lado. Conseguimos el trabajo de la nada literalmente porque mi mamá me dijo que fuera a aplicar este trabajo del call center. Lo más chistoso de esa parte es que ustedes tienen que escuchar. Yo creo que mi amiga va a escuchar y se va a morir de la risa porque cuando mi mamá me dijo que entrara a este primer trabajo que tuve, resultó que ella me había dicho, mira, es para un call center en inglés. Pues yo no sabía inglés, pero pues sin embargo yo dije, bueno, para practicar. Entonces ella me dijo, sí, ve ahí y aplica. Yo llegué a este edificio en el centro de Bogotá y dije, sí, para la aplicación y tal. El hecho fue que yo apliqué y pues me dijeron que fuera al tercer piso y yo fui al tercer piso. El hecho fue que dijeron, listo, entonces empiezas mañana a trabajar. Y yo, ok, pero me di cuenta que el call center era de Telmex, no era bilingüe para nada, o sea, no tenías que hablar inglés. Pero yo simplemente apliqué porque mi mamá me dijo que fuera allá. El hecho es que después pues yo fui con mi amiga que me acompañó y las personas que estaban recibiendo las hojas de vida dicen como, ¿y tú no quieres trabajar también? Y mi amiga toda, bueno, sí, literal. El hecho fue que empezamos a trabajar en el call center en español para una empresa en Telmex, México. Y después llamé a mi mamá y mi mamá, ¿cómo te fue? ¿Te hicieron pruebas? No sé qué. Y yo, pues no. Y me dice, ¿cómo así? Si yo te envié al call center de inglés. Y yo, oh, no. Ya acepté contrato en el de arriba. Y ella me dijo, no, era en el segundo piso. Y yo, bueno, pues yo me fui para el tercer piso. Bueno, ahí fue como empecé mi primer trabajo. Después de ahí, pues pasaron los años. Yo seguí trabajando aquí. Después fui a presentarme a un trabajo en uno de los restaurantes más populares de Bogotá que se llama Andrés Carne de Res. El hecho fue que, bueno, apliqué, hice todo el curso porque eso es un curso que uno toma para poder ser aceptado en este restaurante. Aprendí un montón y me contrataron en este restaurante. En este restaurante cambió toda mi perspectiva de lo que era de verdad la vida y el contexto. Me gusta hablar mucho de esto porque en las entrevistas que me han hecho en el pasado también he podido darme cuenta que todo es acerca de contexto. Yo siempre he salido de mi realidad y siempre me he metido a pensar o a ver o a conocer otras cosas mejores. El hecho es que en este restaurante yo trabajaba en el primer piso y en el primer piso era donde llegaban las personas VIP o extranjeros o personas que tenían negocios o políticos. Entonces, pues lo quieras o no, así fueras mesera, pues tú estás
rodeada con conversaciones, escuchando cosas, hablando, conociendo gente muy interesante, el cual eso te abre un poquito las puertas y te abre la mente un poquito más a pensar más allá. Yo conocí a una persona que era un hindú y él me ofreció trabajo para irme a vivir a Estados Unidos con su trabajo, pero pues yo no sabía exactamente qué era, yo no hablaba muy bien el idioma, entonces pues como que eso quedó así. Estando en este trabajo yo entré a estudiar ciencia política y comercio exterior en la Universidad de Militar en Bogotá. Mi papá era militar y bueno, a él le gustó la idea de yo entrar ahí. La verdad es que hice mi carrera, hice unos 4 semestres y me di cuenta que eso no era para mí. Los profesores también sabían y decían como que es que de verdad no es para ti, te gusta más la parte del marketing, a ti tú eres más como analítica en ese proceso y no tanto como en la política. Y yo dije ok, el hecho fue que dejé de estudiar y seguí trabajando en estos horarios de trabajo, pues trabajando en un restaurante bar. Tú literal trabajas de 10 de la mañana a 4 de la mañana y lo vuelves a hacer y vuelves, o sea, se te convierte a ti pues en parte de tu vida y es demasiado agotador, pero pues yo era joven, yo salía de rumba después de trabajar, o sea, salíamos a las 3 de la mañana, nos íbamos de rumba, llegamos a la casa a las 9 de la mañana y ir a trabajar otra vez a las 10 de la mañana, no, una locura. Después de ahí pues mi mamá me estaba diciendo, Karen, ella vivía acá en Estados Unidos y me dice, necesitas cambiar tu vida, necesitas hacer algo, necesitas empezar a moverte, necesitamos empezar a sacarte los papeles para que tú vengas a vivir acá. Y yo pues estaba empecinada de que yo quería quedarme en Bogotá. A mí me encanta Bogotá, me encanta mi ciudad, la amo, pero pues en ese momento estaba yo un poco perdida de verdad qué era lo que quería hacer. Resulta que en ese entonces, y les cuento la historia así como de que para atrás, porque pues hice todos los documentos que tenía que hacer. Cuando llegué aquí a Estados Unidos yo no tenía un peso, yo tenía únicamente $50 en mi bolsillo, que era lo que me había ganado en una propina de alguien que me dio un billete de $50. Cuando yo llegué a Estados Unidos fue un choque cultural 100% dramático para mí, no lo voy a negar, porque había mucho racismo. Donde yo vivo pues es muy cerrado, no hay mucho latino, bueno, ya están llegando mucho más latinos, pero cuando yo llegué en ese entonces, en el 2012, no había mucha gente latina, yo no tenía muchas conversaciones en español, únicamente hablaba con mi mamá y con mi mejor amiga que se vino a vivir conmigo acá gratamente y pues que pasamos todos nuestros primeros años juntas navegando todo este mundo. Y pues mi mamá me dijo una vez cuando llegué, yo creo que fue la primera semana, estaba como tratando de pedir algo en un restaurante y no me entendían. Entonces cuando no me entendían pues yo me sentí súper frustrada, me sentía súper mal y yo pues como que sentía que la gente era un poco grosera conmigo, pero pues ese es parte del racismo y de decir como la gente era de verdad muy grosera conmigo. Y yo todavía hasta hoy recuerdo ese consejo que ella me dio, que es como no dejes que nada de lo que te diga esta gente te afecte, porque va a haber mucha gente que no les va a gustar de dónde vienes, pero sin embargo tú tienes que salir adelante, tienes que salir y mostrar que tú puedes más de lo que las personas piensan que eres capaz. Que sí, tienes una desventaja, está bien, pero no dejes que esa desventaja se quede contigo y no te cree oportunidades, debería ser al contrario. Entonces para mí todo eso desde ahí que empecé pues a vivir acá, tener esa mentalidad de hierro, tener esa piel de hierro, como me decía mi mamá, de decir no importa lo que la gente diga, yo voy a seguir con mi camino y voy a seguir adelante. Obviamente lo que necesitaba era dinero. Mi mamá pues estaba trabajando, pues ella se divorció y después del divorcio pues le tocó conseguirse un trabajo aparte porque ella se divorció apenas yo llegué aquí a Estados Unidos y empezamos literal la vida de cero. Vivíamos en un apartamento, teníamos un colchoncito y bueno, así seguimos adelante. Obviamente yo necesitaba dinero para empezar mi vida en Estados Unidos, así que empecé a trabajar en lo que sabía que eran restaurantes. Yo no era mesera, no me contrataban como mesera, sino únicamente me contrataban para limpiar baños y limpiar las mesas del restaurante. O sea, yo no tenía que hablar con los clientes porque pues no sabía inglés, mi inglés no era lo mejor. Pero pues obviamente estando adentro del restaurante pues mi meta era ganar propina, ¿no? Y ganar las propinas, entonces pues tenía que ser mesera. El hecho es que empecé a estudiarme el menú en un restaurante mexicano y me acuerdo mucho que el dueño era americano y fue súper feo porque el señor era súper racista, o sea, a mí me veía como únicamente para limpiar baños y limpiar las mesas, o sea, él nunca pensaba que yo podía llegar a ser mesera y eso no era como que súper guau, pero en mi mente en ese momento
momento era como que lo único mejor a lo que podía llegar. El hecho fue que pues yo me estudiaba el menú y él me decía, cuando tengas el menú listo y en tu cabeza, y si ven, yo te hago un examen y si pasas, pues listo. El hecho fue que él me hizo una pregunta súper complicada en ese momento para mí, que yo no entendía. Y lo único que él me dijo fue, vete a estudiar inglés y después si quieres vuelves. Y yo como, ok. O sea, ni siquiera me ayudó, fue como que vete y vuelve cuando está lista. Y yo, ok. Y pues yo ahí decidí con mi mamá que tenía que meterme a un curso de inglés antes de tal vez estudiar una carrera universitaria, porque yo quería empezar a estudiar marketing. Durante este episodio de mi vida, por ahora mi esposo no existe en la historia, ¿listo? Por ahora todavía no existe. Bueno, para aclarar, mi estado migratorio acá fue de residente. Yo entré a los Estados Unidos pues normalmente como residente, ya que mi mamá estaba viviendo acá por muchos años, se casó con un americano y él me pidió como su hija. Él era como mi guardián en Estados Unidos, así que facilitó muchísimo el proceso. Yo entré con una tarjeta de residente y ya después más adelante, ahorita les voy a contar, pero me hice ciudadano. Un poquito de agua. Continuamos con esta historia. Entonces, imagínense que estaba yo trabajando en un restaurante y pues decidí entrar a estudiar inglés como segunda lengua en una universidad que queda cerquita a donde yo vivía. Empecé a estudiar y durante ese tiempo pues yo estaba en el restaurante y yo me estaba dando cuenta que habían muchos dueños de negocio. Lo que hacía era competir por precio. Digamos decir, vamos a sacar este descuento porque el restaurante mexicano de al lado también sacó este descuento, entonces yo quiero sacar descuentos, y así era todo el juego del descuento. Y yo decía, no, deberíamos como empezar a promover más en redes sociales y empezar a competir por marca en vez de competir por descuentos. Y ya entonces empecé yo a meterme con el mundo de las redes sociales con los negocios locales, y ahí fue como que también me ayudó muchísimo a darme cuenta que lo que quería era estudiar mercadeo. En este tiempo yo no tenía ni idea de negocios digitales, no tenía ni idea cómo manejar negocios en general, únicamente ayudarlos a hacer marketing en general. Empecé a estudiar inglés, empecé a mejorar en inglés. Después de unos meses, creo que fueron unos 6 meses de estudiar inglés, así como que de una vez me dijeron, vas a entrar el primer semestre de la universidad, y me empujaron así, me metieron en el agua y empecé a estudiar mi primer semestre en mercadeo. Fue muy duro, chicos, no les voy a mentir, fue extremadamente difícil para mí, más que todo por pues el inglés. Yo pensaba que sabía inglés, pero definitivamente cuando entras a la universidad tienes que hacer muchas cosas, tienes que pasar por muchos retos en los que tienes que hacer cosas para funcionar. Tú estás pagando por una universidad y en ese tiempo pues no teníamos mucho dinero, estábamos utilizando crédito para poder pagar la universidad, y resultó que era muy difícil. Lo que yo hacía, digamos, en algunas de las clases era memorizarme todo lo que iba a decir. Digamos, si había alguna exposición, me acuerdo que había una clase para hablar en público y yo como que horrible. Yo no sé, de verdad, como que mi mente dijo como que no importa, tienes que hacerlo. Yo ahora todavía pienso y digo como wow, o sea, la Karen del pasado sigue siendo tan resiliente y sigue haciendo las cosas que hoy en día todo lo que ha visto, ha sido por los frutos de las decisiones que tomé en el pasado. Entonces, en ese entonces, para pues hacer una presentación o un proyecto así en el que me toque hablar, yo me memorizaba todo. O sea, memorizaba exactamente todo lo que iba a decir. Si había alguien que quería hacerme preguntas, yo quedaba perdidísima, no podía hacer las preguntas, no podía responder. Fue horrible. Fue muy difícil, yo lloraba casi todos los días, era muy frustrante. Las notas pues al principio me iban mal, pero era más como por entender qué era lo que estaba pasando, qué era lo que me estaban explicando. Entrar a la universidad en Estados Unidos sin mucho conocimiento del idioma es muy difícil, no les voy a negar que no, pero así es como te metes, y cuando te metes y cuando entras en un contexto diferente es cuando te metes de lleno, y al principio la vas a embarrar, pero siempre va a salir todo para mejorar. Y eso fue lo que hice. Así fue como empecé a salir adelante. Ya me empezó a ir mucho mejor en los primeros semestres de la universidad. El segundo semestre me fue mejor. Después de aquí es cuando se pone muy interesante también, porque yo veía en la universidad que habían como pósters y habían diferentes como promociones de Google que decía que estaba buscando practicantes para entrar a Google. Yo pues al principio obviamente yo decía, nunca voy a pasar ahí, nunca, o sea, ni siquiera aplicaba porque yo decía, ¿para qué? Pero yo seguía viendo estos
avisos por todo lado en la universidad y a mí me dejaba pensando. Y yo dije, ay, yo voy a mirar. Un día me dio por ver pues qué pasaba si aplicaba. Obviamente la primera vez no pasé. Seguí aplicando para esta práctica laboral en Google y después de hacer de verdad demasiado research no podía pasar a esta bendita práctica laboral. Obviamente pues habían diferentes maneras de hacerlo. Empecé a investigar y lo primero que me di cuenta era que necesitaba empezar a tener prácticas laborales gratuitas o que me pagaran muy poquito para poder empezar a tener más experiencia, para poder aplicar con una hoja de vida un poquito más de nivel, que me diera como que esa oportunidad, ¿no? Y que me pudiera pues también poner a nivel de personas que estaban aplicando, personas que tenían PhDs, personas de la India, personas, o sea, gente brillante, que yo decía, bueno, yo soy brillante, pero no, en ese momento obviamente no me sentía tan brillante como otras personas, porque pues uno siempre es así, ¿no? Resulta que bueno, después de ese momento me di cuenta que bueno, seguía pasando, seguía aplicando, hasta que la tercera vez ya estaba un poquito más cerca, pero igual no pasaba. Cada vez que le decían a uno que no pasaba, simplemente no le respondían a uno nada y tenía que volver a aplicar cada 6 meses. Entonces imagínense yo cada 6 meses esperando a una decepción diferente. Pero pues mientras tanto, pues hice un montón de cosas, porque empecé a trabajar, pues seguía trabajando en el restaurante los fines de semana. Entre semana trabajaba en el día. Tenía 2 trabajos en el día, el trabajo que me daba lo de la práctica laboral y pues estudiando de noche. Yo llegaba a mi casa casi a las 11 de la noche y me levantaba a las 5 de la mañana otra vez, yo creo que hasta las 4 de la mañana me levantaba y volvía a hacerlo otra vez para poder de verdad tener una práctica laboral que me diera peso, y todo lo hice era para pasar a trabajar en la práctica laboral literal con Google. O sea, ese era mi sueño, porque después de la práctica laboral yo decía, se me van a abrir muchas puertas, pero también me voy a quedar ahí a trabajar, y eso me da muchísimo peso. Y bueno, en ese tiempo, durante mi carrera universitaria, yo tenía muy en mente que yo quería, o sea, que mi meta era graduarme ya con una oferta laboral. O sea, que yo ya la semana siguiente empezara a trabajar en un trabajo corporativo, y esa era mi meta. Entonces por eso es que estaba haciendo todo lo que yo estaba haciendo. Resulta que bueno, entré a Google. Gratamente pude tener la sorpresa de entrar a Google, trabajé unos meses. Durante ese tiempo pues obviamente me di cuenta que trabajando en Google había muchas maneras de ayudar a otras personas que tenían negocios locales a posicionarse de primeras en Google. Y bueno, ahí fue cuando empezó como que mi vida laboral, mi experiencia, y empecé pues a ganar un poquito más de dinero. Vivía todavía con mi mamá. Ya en ese tiempo mi mamá, en ese largo paso, pues ella se compró su primera casita, empezamos a vivir ahí, llegó mi hermana años después. Desde ese entonces empecé a meterme mucho más en ayudarle a esas personas que eran los clientes dentro de Google a que pudieran hacer todo lo que necesitaban de marketing antes de que empezaran a pagar por publicidad, porque yo estaba en la parte de publicidad pagada de AdSense de Google y empezaba pues a hacer mis prácticas, mi propio proyecto. Uno de los proyectos era ayudar a una de las marcas que estaban pagando por publicidad a Google, y este era un concesionario de carros en Dallas, que era un concesionario pequeño pero que seguía invirtiendo alta cantidad de dinero en publicidad pagada y no le estaba dando tantos resultados como la persona quería, y bueno, todo esto. Entonces pues ahí fue que empecé a enamorarme de ayudar a los negocios locales. Igual en el restaurante que estaba también ya tenía como ese amorcito a empezar a ayudarle a las personas, y empecé a ayudar a más y a más y a más y a más personas. En ese entonces yo empezaba a ayudarles pues con servicios básicos de SEO, que tenían que tener su website bien optimizada, cosas que ellos pueden hacer entre ellos para disminuir el costo de la publicidad. Resulta que todo esto en ese entonces, después de cómo llegué con $50 en el bolsillo, ya ahorita ya después en Google me estaba ganando más o menos unos $60,000 al año, el cual es muy bien estando en una práctica laboral. No era un trabajo normalmente pues te están pagando unos $120,000, $150,000 por ser del equipo de marketing. Ya ahorita creo que está más alto, pero pues 60 para mí era un montón, porque pues de ganar lo que ganaba en el restaurante a esto fue un cambio súper drástico. Ya obviamente las cosas empezaban a mejorar para mí. Seguí estudiando con mi mamá, seguí viviendo con mi mamá, seguí estudiando y seguí haciendo todo lo que tenía que hacer durante mi vida diaria también. Y resulta que pues como era una práctica laboral, entonces tú te podías salir. Ellos te hacían proyectos y tú pues te decían si pasabas al siguiente nivel o no. Resulta que en esa parte me dijeron, bueno, hay un trabajo en New Orleans, te puedes quedar a trabajar en New Orleans,
directamente, pero yo todavía no había terminado mi carrera universitaria, no me había graduado todavía, estaba en el último semestre. Y resulta que cuando me dijeron, ¿sabes qué? Es que tienes que escoger, necesitamos que entres a trabajar ya, tiempo completo, y tienes que salirte de la universidad. Vamos a darle una pausa al video porque quiero celebrar con ustedes que llevo exactamente al día que estoy grabando este video 14 años en Estados Unidos. No lo puedo creer. Felicitaciones, feliz cumpleaños. Pero lo quería de verdad celebrar con ustedes y yendo a uno de los lugares más icónicos de Luisiana para tú ir a tomar café y a comerte un postre. Si tú vienes acá y no vas a este lugar, no hiciste absolutamente nada. El lugar se llama Café Dumont y me acuerdo mucho que cuando yo llegué la primera semana mi mamá me dijo, tienes que ir a probarlo porque es icónico, o sea, tienes que tomarte la foto ahí. Y es un lugar de verdad muy antiguo, lleva abierto desde los 1900 no sé cuánto, y de verdad que es demasiado rico. Tengo mi café granizado, Café Dumont. Y para celebrar también traje unos beignets que pedí. Los beignets son una receta original de New Orleans, pero no sé si ustedes se han visto o ustedes vieron en algún momento las Kardashian, cuando Kim Kardashian estaba embarazada de su primer hijo y tuvo un antojo que era irse hasta New Orleans a comprar este paquetito de $4 en beignets y devolverse el mismo día desde LA hasta New Orleans. In New Orleans, I went to Café Dumont and got beignets 3 times. Y resulta que ese era su antojo, ella se moría por unos beignets y tenía que ir a probar los beignets, así que mandó a alguien que fuera en su jet privado a New Orleans un día casual a únicamente comprar esta bolsita, pero es que de verdad es que son deliciosos. Los beignets tienen azúcar en polvo con un pancito que es como de hojaldres, parece como una dona prácticamente, de verdad que es delicioso, los entregan súper calientes y bueno, saludcita, saludcita, saludcita. Está delicioso. Vienen 3, no sé si alcanzan a ver. Está lleno de azúcar por dentro. Entre más azúcar tengas por todo lado, así es que se debe probar el beignet en compañía de un buen cafecito. Celebrando nuestros 14 años en Luisiana, en New Orleans. Y bueno, espero que sigas disfrutando mi historia. Es muy triste lo que voy a decir, pero hay algunas empresas que ellos prefieren que no tengas un título universitario y te contratan así directamente para poder pagarte menos, para que pues porque el título es el que te vale más. Y pues a la hora de la verdad yo estaba más emocionada de tal vez empezar mi camino como ayudar a otras personas y empezar a trabajar como de freelancer, porque eso era lo que yo quería hacer ya después de que me di cuenta que eso era posible y que podía ganar por mi cuenta y que yo quería trabajar sola, y empecé pues a ayudarles a otras empresas como eSolar, en ese momento era Sompro, empecé a trabajar con Salad Station, otra empresa por acá en Luisiana, y me di cuenta que era posible hacer dinero por mi cuenta. Entonces, ¿qué hice después pues, de todo esto? Tomé la decisión de no seguir en el proyecto con Google, terminar mi carrera, y ya cuando terminaba mi carrera ya tenía unos trabajos entrando. Entonces eso fue la decisión que tomé. Obviamente pues después de que me estaban pagando un montón de dinero, ya obviamente no me estaban pagando, entonces fue otra vez como que volver a empezar, pero siempre tenía en mente que quería crecer en mi carrera como tal, y ya tenía mi carrera, ya podía volver a conseguir un trabajo si quería, ya tenía en la hoja de vida que había trabajado con Google, y eso me ayudó también a darme como esa confianza en mí misma de decir sí, quiero seguir adelante con este proyecto. Resulta que en ese tiempo, un año antes de que yo me graduara, conocí a mi esposo. Nos conocimos por internet, eso es para otro video, porque me conocí con él por internet, hablamos, nos conocimos, nos vimos en persona una vez y desde ahí nunca más nos volvimos a separar y fue bonito, pero esa historia se las quiero contar bien en otro video. Resulta que pues él siempre me ha apoyado en absolutamente todas las cosas y decisiones que he tomado en mi vida, y estoy súper agradecida con la vida y con él por eso, por esas oportunidades que me da. Pues un año después nos fuimos a vivir juntos y ya pues las cosas empezaban a mejorar. Yo cuando cumplimos un año y medio, ya yo llevaba ya 7 años viviendo en Estados Unidos, y me hice
ciudadana. Me hice ciudadana, fui a tomar el examen, fui a hacer todo lo que se necesitaba hacer. Podría hacer otro video contándoles toda esa experiencia migratoria. Hicimos la ceremonia y todo de naturalización, me hice ciudadana, súper feliz, súper emocionante. La verdad es que no cambió mucho mi estado por lo que ya era residente, entonces igual podía trabajar, igual podía hacer muchísimas cosas más. Después de todo este proceso empecé a trabajar yo solita en mi casa, empecé a estudiar mucho más, empecé a abrir mi propia agencia, creció mucho en clientes. Después de que me gradué empecé a trabajar con 15 clientes. La verdad no fue la mejor decisión que tomé en mi vida, pero aprendí un montón porque sufrí de una depresión horrible por no saber manejar un equipo, por no saber manejar el dinero, por no saber de verdad cómo hacer un negocio, porque yo entré literal así de que páguenme y listo. Y empecé a trabajar y no entregaba las cosas que se deberían tener en el mismo tiempo. Entré en un pánico horrible, entré en una ansiedad horrible, entré en depresión porque la gente pues no, o sea, como que a mí me llamaba un cliente o yo veía correos electrónicos y yo me estresaba, o sea, yo vivía en ansiedad constante. Y un día yo recuerdo que estaba en la sala de mi casa y me llamó un cliente a mi teléfono personal. O sea, yo normalmente no comparto mi teléfono personal y me llamó el cliente súper grosero, me gritó horriblemente y yo ahí dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y me senté en el piso a llorar, o sea, se fue como que la gota que rebasó la copa y dije, ya es que hay algo que tiene que cambiar en mí, no lo puedo seguir así. Y con ese nivel de estrés que yo tenía tan alto, pues bueno, pues todo se tornaba súper turbio en mi vida, en mi carrera, en mi vida personal también. Y afectado también de que yo vivía con estrés, de que yo llegaba, cada vez que mi esposo llegaba de trabajar, mi novio en ese tiempo, yo lloraba todos los días y pues no era saludable para mí ni para nadie. En ese mismo día que esta persona me llamó a gritar y yo me senté en el piso a llorar, yo llamé a una de las personas que trabajaba conmigo, que era el que se había equivocado en ese proyecto. Y no sé si ustedes son emprendedores o personas que a ustedes les ha pasado que están trabajando con alguien y las cosas no fluyen y de ahí en adelante todo se va para la miércoles y empieza a trabajar todo mal, o sea, como que todo empieza mal con alguna persona. Pues así me pasó con este cliente. Resulta que hicimos algo mal en el trabajo por falta de organización y de liderazgo, y resulta que la persona que trabajaba conmigo, yo lo llamé, le dije qué pasó, pues me gritó, o sea, me gritó horrible también esta persona y yo dije, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando con mi vida? No puede seguir así. Y bueno, ya lo último, el desenlace de mi historia hasta hoy, pues yo empecé a meterme a educarme de verdad cómo debe ser una persona de negocios, cómo debe ser una empresaria, cómo debe ser alguien que toma las riendas de su vida, que aprende a controlar emocionalmente su vida y que también empieza a educarse cómo debe ser, aprender de ventas, aprender de liderazgo, aprender de verdad cómo se hace un negocio, aprender de finanzas, de impuestos, todo ese tipo de cosas que se necesitan para ser, mejor dicho, esa persona que yo quería, deseaba ser. En ese momento estaba yo jugando a ser esa persona, pero no sentía que yo era esa persona. Y de ahí empezó todo mi proceso evolutivo. Desde ahí empezó todo mi proceso de mentalidad, porque tuve que trabajar muchísimo en mí. De hecho, todavía sigo creciendo, todavía sigo mejorando y siendo la mejor versión de mí cada día. Ven, amor. Ok, para culminar esta historia y antes de empezar con el final, que es aquí donde se pone bueno, quiero que me comentes cuál ha sido tu experiencia, tal vez si eres inmigrante en Estados Unidos, pues ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho para sobrevivir? ¿Qué es lo que te ha tocado hacer? ¿Qué trabajos te ha tocado hacer diferentes? ¿Y cómo has crecido? O si estás pensando ser un inmigrante, ¿cuáles son esas aspiraciones a las que quieres llegar? ¿Qué es lo que piensas que quieres hacer? Me gustaría escucharte en los comentarios para poder responder y pues llegar a conocernos un poquito más. Sigamos con la historia. Todo viene siempre en contexto a cómo llegué con $50 en el bolsillo después de todo esto dramático que pasó con mi primera empresa. Una de las personas con las que yo trabajaba es alguien con el que yo trabajaba en Google y él es de la India. Yo literal decidí dejarle toda la parte operativa a él y yo quedarme con un porcentaje muy pequeño de la empresa. Entonces así es como es.
La empresa se llama Infomark y ellos ahorita están operando en India para todo el mundo, y yo pues de vez en cuando les traigo algunos clientes directamente para ellos, pero la empresa como tal, todos los sistemas, toda la operación y todo esto empezó porque empecé a hacerlo yo y después pues le di a él la rienda suelta para que manejara el negocio, y ahí yo pude empezar a enfocarme en algo que de verdad pues yo quería. Ahí fue cuando empecé a meterme en el mundo de los infoproductos. Yo siento que todo este proceso nuevo ha sido de años, pero no ha sido tanto tiempo. No ha sido tanto tiempo en el que he estado haciendo esto. He estado más o menos unos 5 años, 4 años, más que todo, sí, unos 4 años, en los que empecé a meterme en el mundo de los infoproductos. El mundo de los infoproductos me ha dado de verdad todo lo que he necesitado dentro de mi negocio como emprendedora, después de aprender todas las cosas como me tocó, aprender de liderazgo, aprender de finanzas, aprender de todo esto que tiene que ver con negocios. Empecé a enterarme que podía empezar a vender productos, de infoproductos. Empecé a vender las cosas con mi conocimiento, cosas que yo sabía. Empecé a trabajar como infoproductora y empecé a hacer dinero por internet. Ya ahorita, en este momento, he podido tener negocios. Ya tengo negocios de Digital Realtor Academy, tenemos de Digital Mind, tenemos aún un negocio aparte que es más que todo para ayudar a emprendedores y hacer negocios y networking y todo esto. Se llama Emprendedores Mastermind, y ahora empecé y me enamoré hace unos 2 años del mundo de las inversiones de bienes raíces, y eso es lo que estoy haciendo ahorita. Obviamente ya ha pasado un largo tiempo en el que he podido mejorar mis habilidades en negociación, en ventas, he podido vivir de esto, he podido, con la ayuda también de mi esposo, porque nos casamos hace 2 años, de empezar de verdad a pensar que es posible el sueño americano, que es de verdad posible poder tener casas propias, de poder ayudar a otras personas a tener casas propias que sean personas latinas, y eso es en lo que estoy ahorita, ayudando a otras personas como agente, pero también ayudar a hacer propias inversiones. Estoy revisando esta parte del video y creo que me faltó decir que hasta en el momento que estaba haciendo este video estoy esperando mi hija. Voy a tener una hija, tengo en este momento 5 meses de embarazo, ya casi voy para los 6, y pues ahorita estoy dedicándome a la maternidad, como lo pueden ver en este canal. Hablamos de ser mamá primeriza, empresaria, emprendedora, mamá, esposa, bueno, todo este tipo de cosas, así que olvidé agregarlo al video, pero sí, el momento que estoy grabando este video estoy en embarazo. Estoy súper feliz de haber llegado a tomar la decisión cuando tenía 21 años de venir a Estados Unidos con nada, con unas ganas inimaginables de salir adelante, y que de verdad no sabía todo lo que me venía de ahí en adelante. O sea, miren toda esta historia. Yo jamás me imaginé que cuando yo llegué con $50 en el bolsillo hubiera podido hacer todas estas cosas que he hecho en estos últimos 10 años, 15 años, más que todo, sí, unos 15 años. Y quiero que piensen ustedes también como reflexión, ¿cuáles son esas cosas que estás postergando y que no te están dejando llegar a la mejor versión de ti? ¿Cómo de verdad podemos saber que esto es un mundo de posibilidades? Que si estás en Colombia, que si estás en Puerto Rico, en México, si quieres salir adelante, si quieres cambiar tu realidad, tienes que cambiar tú mismo primero, porque la realidad no va a cambiar si tú no cambias tu manera de pensar. Entonces, esta es una invitación. Espero que les haya gustado mi historia, espero que se hayan inspirado, y que también piensen, por favor, que no importa de dónde vengan. Si ustedes están en un país nuevo, si están inmigrando a otro país, por favor nunca se olviden de sus raíces. Nunca se olviden de saber que vienen de donde vienen, a cambiarse realidad y a romper esos patrones tal vez de escasez que pasa mucho en Latinoamérica con nuestras familias. Ustedes pueden ser esas personas que están haciendo el cambio generacional de todo su ecosistema, en toda su familia. Espero que les haya gustado mi historia, que se hayan empoderado, que se hayan inspirado a tomar decisiones y salir adelante. Cuéntame en los comentarios si estás pensando en emigrar, si ya eres latino inmigrando en Estados Unidos, si ya llevas un tiempo viviendo en Estados Unidos. Cuéntame de dónde eres, cuál es tu estado, me gustaría conocerte un poco más, y nos vemos en el próximo video.